la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Hermanos amados, la palabra del Señor en el día de hoy se encuentra en Lucas capítulo 8. Leeríamos los versículos 4 al 11 y después leeríamos el versículo 13. Así que Lucas capítulo 8, 4 al 11 dice de la siguiente manera: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Oremos. Padre mío, ante tu presencia una vez más, siempre pedimos que tú nos hables. Queremos escuchar tu voz. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Tengo ese cartelito que ustedes vieron ahí, por esa esquina está puesto. Y ese cartel nos habla en cuanto a los 4 tipos de corazones. Hemos estado hablando en cuanto a la parábola de la semilla o la parábola del sembrador, porque nos atinge a cada uno de nosotros de forma especial. Hermanos, todo lo que decimos y hemos dicho tiene el propósito de que haga fruto. Tiene el propósito de que se haya sembrado, de que surja la semilla y produzca mucho fruto en usted y en mí. Hablamos del primer terreno, el terreno del camino, donde dice la palabra de Dios que el sembrador tiró la semilla y alguna semilla cayó en el camino, vinieron las aves, lo cual sabemos que son demonios, y se llevaron la palabra de Dios de la mente y del corazón de aquella persona. Entendemos que el camino era duro y que la semilla no pudo entrar ni penetrar para ser sembrada. Lo único que necesita la semilla, la palabra de Dios, es tierra donde producirse. Pero si cae en piedras, no sirve de nada. Si cae en espinos, tampoco. Y si cae en el camino donde es pisoteada, tampoco. El propósito de la parábola de Jesús es entender de que algunos de nosotros tenemos corazones como esos terrenos. Y Él conoce tu corazón y el mío. Él sabe si tú tienes un corazón de buena tierra, donde la semilla que yo estoy hablando en este momento va a surgir. O si tú tienes un corazón de espinos o de piedras o el camino, donde la palabra que se está predicando en este momento no va a ser nada, va a ser destruida. Así que debemos entender algo muy claro. Si la semilla no produce, no es culpa del sembrador ni de la semilla. Que la semilla nazca o no nazca, como pongo ahí, que produzca o no produzca, está directamente relacionado al tipo de corazón donde cae la semilla.
Si la palabra de Dios no produce, no le eche la culpa a la semilla. Si la palabra de Dios no es propicia a su corazón, no le eche la culpa al predicador. La palabra de Dios determina, según Cristo Jesús, de que es por causa del terreno donde cae la palabra, si da fruto o no. Así que, básicamente, la respuesta del hombre a la palabra de Dios revela el tipo de corazón que él tiene. Si nosotros entendemos esto bien, cuando alguien conversa conmigo o con usted, escuchamos lo que dice y según sus palabras pudiéramos entender qué tipo de corazón tiene. Según sus acciones, qué tipo de corazón tiene con referencia a la palabra. ¿Será sembrada o no? Así que en el día de hoy hablaremos acerca de la piedra donde cayó la semilla, la piedra. El domingo pasado estábamos hablando acerca del camino y hoy hablaremos de la piedra. Los dos son duros. El camino y el pedregal son duros. Expliqué todo acerca del camino la vez pasada. Pero hay algo bien interesante entre el camino y el terreno de piedras. Aunque los dos son duros, el camino se puede ablandar. Aunque haya sido un camino por muchos años, pisoteado por la gente, si alguien viene con una picota o con una pala o con una herramienta, va a ablandarla. No obstante, la piedra nunca se ablandará. Y si Cristo Jesús nos habló de que habían corazones como de piedra, ¿qué intentó decir? Por eso que pongo ahí en cuanto a la piedra misma, que la piedra no puede ser arada. La piedra no puede ser abonada. La piedra no puede ser sembrada. Pero Cristo dijo que habían semillas que cayeron sobre las piedras. ¿De qué va a servir? Y Él dice que hay corazones que son como las piedras. ¿Qué esperanza habrá para ellos? Las características de la piedra: todo sembrado resulta infructuoso. Su contextura dura no acepta semilla, y tirar semillas sobre la piedra resulta en vano. Si yo supiera que esta persona tiene corazón de piedra, ¿de qué me sirve que le hable? Pero yo no lo sé, Dios lo sabe. Mi trabajo es predicar la palabra. Mi trabajo es tomar la semilla y tirarla a los 4 terrenos donde quiera que caiga. Pero si yo supiera de que esta es piedra, a lo mejor preferiría no predicarle. Por eso es que Dios no nos revela de forma tan obvia qué corazón tiene la persona, pero nos dice: por sus frutos los conoceréis. Y en eso nos tenemos entonces que guiar. Así que, hermanos, hablando de corazones duros que no reciben, miren lo que dice la palabra de Dios: no deis lo santo a quienes, a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? De que hay corazones que fueron comparados de alguna forma como perros, como cerdos, que no le dan valor a la palabra de Dios, no respetan la palabra de Dios, se mofan cuando uno predica o les habla, se ríen, no lo toman en cuenta. Por sus frutos los conoceréis. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar
un rico en el reino de Dios. Alguien dice de que el ojo de una aguja es una pequeña aguja que se utiliza de metal, chiquitita. No, en realidad el ojo de una aguja era el nombre de un pasaje donde había roca aquí y roca acá, y era muy extremadamente angosta. Y los camellos les costaba pasar por ahí. Tenían que quitarle todo el equipaje, empujarlos para que puedan atravesar a través de esas dos rocas. Pero Cristo dijo que era más fácil que pase un camello en esas condiciones que un rico. ¡Wow! Y yo que estaba pensando que la lotería creo que está como en los cuantos millones. ¿Quién sabe cuántos millones tiene la lotería? Menos mal que no saben, porque si no, ya se hubieran identificado ya. Pero gente anda detrás de la lotería, comprando boletos, el raspadito. ¿Por qué? Tiene la confianza en el boleto y no en Dios. Por eso que Cristo dijo, más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja antes que un rico entrar en el reino de los cielos. Y también este versículo que dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Estas son las condiciones de corazones duros, que no quieren. Los corazones duros tienen algunas peculiaridades, son rebeldes, vamos a verlos. No quieren escuchar, se tapan los oídos, no obedecen. Cristo categorizó algunos corazones como de piedra. Entonces mi pregunta es, ¿qué esperanza hay para los que tienen corazones de piedra? La palabra de Dios, hermanos, nos dice que Dios hace todo lo posible. Incluso la palabra de Dios nos dice, oh Jehová, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros, lo cual implica corazones, endurecieron sus corazones más que la piedra, no quisieron convertirse. ¿Sabe, hermanos? La palabra de Dios nos dice en cuanto a corazones obstinados, que son corazones duros de piedra, dice lo siguiente, mas la casa de Israel, yo voy a hacer énfasis en esto, mas la casa de Israel no te querrá, ¿qué cosa? Oír. Escuchen bien, cuando habla de casa de Israel, habla de toda la congregación. La casa de Israel no te querrá oír. Pero mire lo que dice después. Porque no me quiere oír a mí. ¿Y quién lo está diciendo? El Señor. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Implicando, hermanos, tres cosas. Ese versículo implica tres cosas, y aquí se los tengo dividido. Implica que hay una directa relación entre tener un corazón duro y no querer escuchar ni obedecer al profeta que estaba hablando. En este caso era Ezequiel. Porque Dios le dice a Ezequiel, ve a hablar con el pueblo de Israel. Pero el mismo Dios le dice a Ezequiel, el pueblo no te querrá oír. Déjame explicarte, Ezequiel, por qué el pueblo no te quiere oír. El pueblo no te quiere oír porque no quieren oírme a mí, dice Dios. ¿Se da cuenta? No importa la saliva que yo gaste aquí. No importa los preparativos que se hagan para la predicación, para que se entienda un concepto teológico, bíblico, sea lo que sea. Si hay un corazón duro, estamos hablándole a piedras. Por sus frutos se irán a conocer. Entonces, implica esto, que no quieren escuchar ni obedecer al profeta, porque en realidad no quieren escuchar ni obedecer a Dios. En todo lo que se hace, en todo lo que se lleva a cabo,
Dios debe ser prioridad. En todo, en toda decisión. Es complicado lo que les digo, ¿no? Porque es hablar a corazones. ¿Cuál es el terreno donde la semilla de la palabra de Dios cae? La palabra del Señor nos enseñaba de que la palabra obedecer se parece a la palabra oír en el griego. La misma palabra oír significa obedecer. Y cuando Cristo Jesús decía, oigan, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué estaba diciendo? Que obedezca. Porque obedecer es lo importante, no solamente escuchar. ¿De qué me sirve? Si después de escuchar no hago caso o hago caso omiso. La palabra del Señor le sigue hablando a Ezequiel y le dice, ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. ¿Comprenden? Escuchen o dejen de escuchar, pero no anden en terrenos intermedios, no anden a medias. Escucha completamente todo, lo cual significa obedece, o tápate los oídos y sencillamente desobedece por completo. Cuando Apocalipsis dice, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, pero el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía más. Dios siempre ha pedido una decisión. Cuando usted lee Juan, el Evangelio de Juan, capítulo, ¿cuál es el? A ver, capítulo 6 de Juan. Todo el capítulo usted lo lee. Y usted se va a dar cuenta que al final los discípulos le preguntan a Cristo, ¿qué vamos a hacer? Porque Cristo les habló muy fuerte. Y al final Cristo les dice a los discípulos, ¿quieren irse ustedes también? A los discípulos. Y cuando Pedro le dijo a Cristo Jesús, Señor, no vayas a Jerusalén, no te vaya a pasar nada, apártate de mí, Satanás. La palabra de Dios es tajante, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos de los huesos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere términos intermedios. La palabra de Dios nos dice claramente de que si es tibio, nos vomitará, dice, de su boca. Cuando entendemos acerca del terreno de piedra, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 5 en adelante, dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. A través de toda la Escritura entendemos de que cuando la semilla cae en tierra, surge. No en espinos, no en el camino duro, no en piedras. Pero cuando cae en tierra, la tierra se puede oxigenar, se puede abonar, se puede labrar, se puede remover y va a ser apta para que la semilla cuando caiga brote. Pero ahí dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha, o sea que hay un poquito. Todos tenemos un poquito de tierra. Y en ese poquito de tierra la palabra de Dios va a tratar de hacer algo. Va a tratar de crecer, de sacar raíces. Va a hacer lo posible, porque el propósito de la palabra de Dios es que surja, que crezca. Así que va a hacer todo lo posible, aún en la piedra, dice la palabra de Dios, que intentó sacar raíces. En la piedra. Porque la palabra de Dios tiene un cometido, salvar a los hombres. Entregar las buenas nuevas de salvación. Duélale a quien le duela, gústele a quien le guste. La palabra de Dios tiene un cometido, un propósito.
que llegue a tu corazón y produzca fruto. Si no produce, no es culpa de la pobre semilla. La palabra de Dios fue esparcida. Incluso esto se vuelve a repetir en Marcos capítulo 4, exactamente lo mismo. Los evangelistas lo vuelven a repetir. Dice, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. No había mucha tierra, había poquita tierra en ese hermano. Había poquitita tierra en esa hermana. Tenía más piedras que nada. Tenía más espinos que nada. Había un poquitito de tierra. Pero viene algo bien interesante. Cuando entendemos la palabra de Dios, miren lo que dice ahí. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Brotó, gloria a Dios. La palabra de Dios tiene un cometido y logra hacer algo. ¿Hasta dónde se lo permite a quién? El terreno donde está. Porque si es un terreno de buena tierra, va a llamar a las raíces y le va a dar espacio, le va a dar humedad, le va a entregar la savia de la tierra y aquella palabra va a florecer 30, 60 y 100 por uno, dice la Biblia. Pero ¿qué pasa con esta otra? En los dos evangelistas. Y brotó pronto. Porque no tenía profundidad de tierra. Y miren, algo más. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y el otro evangelista dice exactamente lo mismo. Era lo que quería dejar a entender Cristo Jesús. De que en el terreno donde se siembra la semilla, hay lugares donde la semilla no va a germinar. Así que, llevando todo esto a la perspectiva, se predica, se lanza la semilla, lo cual es la palabra de Dios. Todos los caminos, todos los terrenos la reciben. Y algo interesante es que la semilla que cae en las piedras, dice que la reciben con gozo, con alegría. Qué bonita estuvo la palabra de Dios hoy día. Me gocé en el culto. Eso lo va a escuchar usted a menudo. Va a haber gozo, porque la palabra de Dios lo dice, que la semilla la reciben con gozo. Pero tiene poca duración. Dice, cayó sobre la piedra y nacida se secó. ¿Por qué se secó? Porque no tenía humedad. Claro que no tenía humedad, tenía piedras. Ahora, hermanos, yo sé que esta es una transición un poco difícil de explicar y aún de entender. Pero las piedras no es la culpa del terreno. Y eso lo entendemos bíblicamente. Las piedras son problemas, son vicisitudes, son inconvenientes. Pero déjeme decirle algo. Son tan poderosos los inconvenientes, los problemas, las vicisitudes, los traumas, que queman la virtud de la palabra de Dios. Con eso quiero decirle, hermanos, que no porque yo sea el pastor o los hermanos sean un diácono o ujieres o profesores o fieles hermanos, no tienen problemas. Todos tenemos problemas. Yo tengo vicisitudes igual que usted. Tengo piedras así de grande. Tengo problemas. Tengo contratiempos y grandes. A lo mejor más que usted o a lo mejor menos. Pero todos tienen piedras, todos tenemos. El gran problema de esto es que la piedra, lo cual dice la palabra de Dios, son los problemas, dice que quemaron la semilla. ¿Por qué? Porque se preocupó usted más de la piedra. Le dio más prioridad a la piedra. Es que mañana tengo que pagar la renta, por eso no voy a la iglesia. Tengo que trabajar extra. Me carga eso. No hay fe en Dios.
No hay confianza en que Dios es quien provee. Me voy a un viaje a tal lugar porque necesito tener un descanso, y no solamente sino que continuamente desaparece de la iglesia. Cuando uno le pregunta, hermana, ¿por qué no vino? Es que no me han llamado. Bebés, bebitos, hay que darle leche. Corazones de piedra. ¿Sí? Esa es la purísima verdad. Pero hermanos, tal y como dice el dicho, uno apunta, pero hay 3 dedos apuntando a uno. Y Dios es parejo en hacernos entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una espada que corta por todos lados. Una espada de doble filo. Dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hermanos, va a haber prueba, van a venir pruebas. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra de Dios, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Cristo. Van a haber problemas, pero la palabra del Señor dice, van a haber escándalos. Pero ay de aquel de quien viene el escándalo. En las iglesias hay escándalos, en los trabajos hay escándalos, en New York hay escándalos. Donde hay un ser humano va a haber escándalo, porque la gente es débil. Pero la palabra del Señor dice, ay de aquellos de quien viene el escándalo. Así que hermanos, la palabra de Dios nos dice, al momento la reciben con gozo, lo cual es algo bien interesante. El otro también, Marcos también dice exactamente lo mismo, al momento la reciben con gozo. Y esto nos deja entender algo, de que los corazones de piedra hay un entusiasmo, ¿qué cosa? Momentánea. Mientras dure la algarabía, mientras dure el servicio, supongamos. Pero después, porque precisamente no hay mucha tierra, dice la palabra de Dios, no hay humedad, porque no tiene raíz. Algo que no tiene raíz es superficial. Son hermanos superficiales. Son hermanos insuficientes a lo estipulado y requerido por Dios. O pudiéramos decir incluso que son hermanos aparentes. Así que, hermano, las personas que no tienen raíz, lo cual son superficiales, insuficientes y simplemente son apariencia, miren lo que dice la palabra de Dios. Porque habrá hombres, cuando en los últimos tiempos, que tendrán eso de apariencia, poquita tierra, poquito terreno donde cayó la palabra. Pero si el hermano tuvo gozo, mira, contento, alabando a Dios, sí, pero mira, tenía poca raíz. Al ratito se secó la palabra, no fructificó. Qué cosa más interesante lo que la palabra nos enseña. Mire también lo que dice la Biblia aquí. Dice, sino que es de corta duración. Hermanos, de corta duración. Nos demuestra que no hay perseverancia. No hay perseverancia. Y eso se puede multiplicar a muchas otras cosas. No hay perseverancia en este sentido, no hay perseverancia en esa área, no hay perseverancia aquí, no hay perseverancia. No hay perseverancia. ¿Por qué? Corazones duros. Todo esto se produce de una sola cosa. Los corazones que Cristo dijo, no le deis las perlas a los cerdos, no le echéis a los cerdos ni a los perros, las van a pisotear. ¡Wow! ¿Qué más entendemos? De que no hay fidelidad. La palabra del Señor dice que son como el tamo que arrebata el viento. En una oportunidad quise saber qué es lo que era el tamo y lo busqué ahí en la enciclopedia.
El tamo es una cosita más o menos de este tamaño, quizás un poquitito más pequeño que una mano encerrada, o más pequeña incluso aún, que sale de una florcita, ¿no? Y luego uno la quita así y la sopla. Y saltan. Se desaparecieron. Ese es el tamo, según lo que explicaba esta información. La palabra del Señor dice que muchos son como el tamo que arrebata el viento. Pero bienaventurado es aquel que es, dice, sembrado y plantado a las corrientes de las aguas, dice el versículo que continúa hablando de lo mismo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere, no el de corta duración, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Yo quiero ser salvo, hermanos, y voy a perseverar. ¿Y usted? Diga amén, aunque sea una mentira, pero dígalo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios para ir terminando el tema? Al momento dice, la recibo con gozo, bueno, ya lo leímos, y dice, y luego tropiezan, lo marqué ahí. Pero a mí me encanta saber qué significa la raíz de la palabra. Tropiezan viene del griego escandaliza. Así que ahí está diciendo, en el original de la Biblia, dice que luego se escandalizan. Interesante. Los de corta duración, los de corazones de piedra, los que no echan raíces, se escandalizan. ¡Wow! Eso me confirma lo que yo siempre he creído, de que los que se escandalizan, los que se ofenden, tienen corazones de piedra. Y Dios tiene que lidiar con ellos. Los que tienen corazones de piedra se ofenden por cualquier cosa, se escandalizan y se van. Y después me están reclamando de que yo los eché. Nunca. Dios me libre. Dios me libre. Si por mi boca alguna vez llego a decirle a algún hermano, hermano, tú vete. No, señores. Dios es mi testigo. Y sencillamente no me equivoco. La palabra del Señor dice, son de corta duración, obviamente, pero, dice la palabra de Dios, al momento, al venir la aflicción y la persecución, dice, por causa de la palabra, tropiezan. Hermanos, en el mundo, como lo tienen ahí puesto al frente de ustedes, tendremos aflicción. No nos vamos a escapar de las aflicciones, pero no le vamos a estar prestando atención a las aflicciones más que a la virtud de la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice y nos promete que seamos sobrios y que soportemos las aflicciones. Y nos dice en la promesa, bienaventurado el varón que soporta la aflicción, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Van a haber problemas, van a haber dificultades, pruebas, tentaciones, van a haber todo tipo de cosas que van a suceder en contra de la vida del cristiano, del creyente. Pero usted ponga su vista en Cristo Jesús. Permita que la palabra de Dios se profundice, no en las piedras. Haga a un lado la piedra, esa grande de problemas. Deje que la semilla encuentre terreno fértil, terreno bueno, donde ella pueda germinar. Pero si se mantiene en un corazón inamovible y la piedra inamovible y la semilla se seca, se muere, es porque hay pecado, porque se le está prestando más atención a cosas que destruyen las promesas de la palabra de Dios. Por eso pongo ahí, Dios no tolera el pecado, pero perdona al pecador arrepentido.
Dios no tolera un corazón de piedra. Dios no quiere que tú tengas un corazón de piedra. No quiere que yo tenga un corazón de piedra. No quiere que tenga un corazón de camino, ni tampoco de espinos. Y por eso que Él quiere hacer algo. Porque los corazones de piedra no se van a convertir. Los corazones de piedra se van a ir al infierno. Si se le pone una semilla, ¿qué va a pasar con la semilla en la piedra? Se va a morir. Eso lo dice la Biblia. Dios no tolera los corazones de piedra. Por eso que Él te promete cambiarlo a un corazón de carne. Su promesa es: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Dios no va a trabajar con ese corazón de piedra. Dios lo va a quitar. Dios va a cambiar ese corazón y va a poner un corazón, dice, de carne, un corazón nuevo, y aquí lo especifica. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Lo único que Dios quiere, hermanos. Por eso dice Proverbios 23, 26, hijo mío, dame tu corazón. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.